quisiera compartir la palabra de Dios con el título de Vida dada por el Señor y el modelo humanista. Alrededor de nuestra vida hay muchos árboles y plantas. Hay plantas hechas artificiales por el hombre, imitándolas. Desde lejos estas parecen iguales, pero los árboles o plantas naturales, tocándolo, nosotros sentimos la vida, la naturaleza. Son muy hermosos, pero los artificiales parecen iguales, similares, pero no tienen vida. Parecen hermosos, pero no tienen vida. El hombre es lo mismo, como nosotros, como descendientes de Adán y Eva. Son diferentes. Los que han creído en Jesús y los que han recibido vida de Dios, su ambiente y su calidad es diferente a los que no han recibido vida de Dios. Las vidas obtenidas como descendientes de Adán y la vida de Jesús son diferentes como son los cielos y la tierra. En el Nuevo Testamento hay palabras que indican vida, entre cuales bios o psique fueron usados para indicar vida de la carne en la carne, y la palabra zoe fue usada principalmente para la vida dada por Jesús. Los que así tienen vida de la carne son de psique, pero los que tienen vida eterna tienen vida de zoe. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Jesús lo dijo, usó esa palabra zoe. Si ustedes quieren hablar como inteligentes, los que viven no creyendo en Jesús tienen la vida de psique, pero la vida de zoe lo tienen los que están viviendo creyendo en Jesús. A través de la resurrección Jesús nos dio vida de zoe. Como en Adán la vida es solo la que tiene Jesús, entonces los que tienen a Jesús tienen vida. Cualquier religión que no es Jesús, cualquier ceremonia, no tiene vida. Jesús al tercer día resucitó y destruyó al poder de la muerte eternamente. Jesús es el que vive eternamente, es el Salvador que vive eternamente. Si lo tenemos a Jesús, este mismo Jesús nos da vida eterna. Con su vida eterna entra en nuestro interior. Todos los hombres llevan la vida que tiene sed. Algunos tienen sed de poder, algunos de honor, algunos de riqueza y algunos de amor y cariño de otros. Todos los que vivimos en este mundo están llevando la vida que tiene sed. Jesús mirándonos a nosotros, vosotros las aguas que veis en el mundo vais a volver a tener sed, pero las aguas que yo os doy no tendréis sed jamás. Aunque es diferente lo que quiere cada individuo, la única razón por la que lo desea es para ser felices.
después de haber bebido, todo el mundo quiere que permanezca esta felicidad en su corazón. Pero con nada de este mundo puede ser solucionada esa sed. Como si bebiera de las aguas del mar, cuanto beba vuelve a tener sed. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús nos explica? ¿Por qué volvemos a tener sed? Porque el hombre tiene espíritu. Por pecar el espíritu murió. La vida espiritual murió, pero la vida de Psique solo lo tiene. La vida espiritual murió, solo tiene la vida de Psique, de la carne. Como Job murió, entonces está vacío. El ser original es el espíritu. El ser humano original es el espíritu, no es de la carne, sino el espíritu hecho a la semejanza, a la imagen de Dios, murió y no puede tener comunión con Dios. Para tener comunión con Dios, el espíritu debe estar vivo. Honor, casa, elogio del mundo. Por esas cosas, por riqueza, quiere disfrutar de la felicidad, pero aunque lo tenga mucho, no están contentos los que están escuchando esta palabra. Los que no creen en Jesús no pueden disfrutar de la felicidad verdadera. Su ego verdadero está muerto. Su ser verdadero está muerto. Su interior está muerto. Entonces siempre tiene vanidad. Este sentimiento de vanidad es infinito. Pero los que creen en Jesús, los que han creído en Jesús, sus espíritus están vivos. Entonces, usted tiene contentamiento y felicidad en su corazón, creyendo en Jesús. Los que están muertos, sus espíritus, entrando en el reino de Dios, por mucho que le hablara, no pueden entender. Los muertos de su espíritu no pueden conocer al mundo de los cielos. Juan 4, 13 al 14. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Solo creyendo en Jesús, el verdadero gozo, el contentamiento rebosa en nosotros. Un pastor visitó a una aldea de minas que él presidió el culto, y después del culto un minero le acercó al pastor. Pastor, tengo una pregunta. Creyendo en Jesús, solo por esa fe podemos ser salvos, así lo dicen. Yo no puedo creer en eso. ¿Cómo podemos ser salvos gratuitamente? Entonces el pastor, mirándole, entonces yo le hago una pregunta. ¿Usted ya ha entrado en la cueva? ¿Ya usted ha salido de la cueva? Sí, yo he entrado y he salido. ¿Usted cuánto paga para tomar el elevador? Usted tiene que bajarse
a la cueva. ¿Usted cuánto paga? Es que nosotros no pagamos porque el elevador ya está construido, hecho por la empresa y lo administra la empresa. Solo yo tomo el elevador. Y esta instalación tan grande, usted no lo paga y gratuitamente lo toma y lo desciende y lo sube. ¿Es verdad? ¿Usted no lo paga? No. Dios le así hizo este elevador que usted puede trasladar del infierno al cielo. ¿Cuánto habría costado para hacer este elevador? Ese elevador es Jesús. Le envió a Jesús como nuestro Salvador. Hizo el elevador donde el hombre puede montar. ¿Cuánto le habría costado a Dios haciendo este elevador? Dios lo pagó todo. Como usted, la empresa pagó todo el elevador, entonces no es necesario, como no es necesario pagar, solo pulsar el botón nomás. Así, la salvación es así. Dios pagó grandemente, pero usted puede tener la salvación solo creyendo en Jesús. Nadie puede llegar a la salvación solo por la gracia. Nosotros tenemos la salvación. La gracia es tenerlo gratuitamente, por fe, creyendo en Jesús. Podemos ser salvos por gracia. Dios nos dio la salvación y Jesús por el amor nos abraza. El amor infinitamente da a sí mismo. La gracia y el amor, estas dos cosas, Dios nos lo entregó y lo recibimos por fe. Por fe recibimos la gracia, también el amor. Por eso cualquiera que creyere en Él vivirá eternamente. En este mundo, otras religiones dicen que pagando el precio pueden ser salvos. Sin pagar el precio no pueden ser salvos. Otras religiones lo dicen. El budismo creyendo en Buda puede ser salvo. Si lo decimos, eso es la mentira, porque debe hacer una obra, debe hacer obras, debe haber obras para ser salvos en el budismo, pero el cristianismo no por obras, no exige las obras. El hombre no puede evitar de no pecar, pero por Jesús, quien toma el pecado en lugar nuestro, por ese Jesús tenemos esperanza. El pecado del pasado, del presente, del futuro pueden ser perdonados por Jesús, creyendo en Jesús. A través de Jesús, una vez que haya sido perdonado por Jesús, después el Espíritu Santo
trabaja para que nosotros seamos transformados, no por obras buenas, sino el Espíritu Santo viene y trabaja para que nosotros seamos transformados. La transformación, el poder del cambio, de transformación, no lo podemos hacer nosotros mismos, sino por la obra del Espíritu Santo. Nosotros somos los pámpanos. Jesús dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. La vid, los pámpanos dan frutos a través de la vid. Nosotros dando pámpanos agradamos a Dios en ustedes, en su interior. Lo que hace la nueva personalidad es el Espíritu Santo. Jesús es la vid, ustedes son los pámpanos que están pegados a la vid. Entonces el Espíritu Santo, a través de los pámpanos que somos nosotros, podemos dar frutos. Podemos dar esos frutos, esos 9 frutos del Espíritu Santo. Podemos dar por nuestras obras, por esforzarnos. No, por mucho que nos esforzáramos, no lo podemos dar esos frutos. Pero si el Espíritu Santo obra, viene en nosotros y obra, la personalidad de Jesús se manifiesta en nosotros naturalmente a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace dar frutos. Si presentan flores artificiales, todo el mundo lo sabe que son artificiales. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. El árbol malo no puede dar frutos buenos. Los que no creen en Jesús, naturalmente, no pueden dar frutos buenos. Creyendo en Jesús, renacidos, teniendo el carácter de Jesús, pueden dar frutos buenos. Todo aquel que cree en Jesús, la vida de Jesús entra en su interior. Después de haber creído en Jesús, por mucho que nos esforzáramos, este esfuerzo humanista no nos convierte, no nos transforma. En Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Jesús murió en lugar nuestro, con la sangre preciosa nos salvó. Creyendo en Jesús y así guardando la ley, tú puedes ser salvo. Si lo dice, entonces Jesús murió con vanidad. Jesús murió para liquidar las deudas. Por eso si nos dicen que nosotros debemos, Gálatas 6:15,
Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. En el pueblo de Israel, si nace un niño, un bebé, ese niño puede ser salvo con la circuncisión. Creyendo en Jesús y si recibe la circuncisión, ¿cuál vale? Por demás, no tiene nada que ver con la salvación, excepto creer en Jesús. El pecado del pasado, del presente, del futuro, todos esos pecados son liquidados por fe. Jesús tomó todo este pecado y fue crucificado. Al expirar Jesús, ¿qué dijo? Consumado es. Todo lo necesario para la salvación fue acabado, fue terminado. Todo lo necesario lo acabó todo Jesús. Jesús resolvió todo para la salvación. Nos hizo tener la llenura del Espíritu Santo a través de la sangre preciosa. Él liquidó todas las enfermedades de nuestro cuerpo, de nuestro corazón. Lo que acabó todo Jesús, lo que terminó todo Jesús, basta para usted tenerlo, poseerlo. Jesús crucificado tomó en lugar nuestro, en lugar del hombre, el pecado. Adán y Eva, después de haber pecado Adán y Eva, esa tierra fue maldecida. Espinos, cardo producían y tenían que trabajar con sudor. Pero Jesús crucificado liquidó la maldición, terminó la maldición. Jesús no tenía la razón de ser maldecido, pero en lugar nuestro Jesús fue maldecido. Si se desaparece la maldición en este lugar, viene la bendición de Abraham. Yo te bendeciré y te prosperaré y prosperaré. Así dijo Dios a Abraham. Creyendo en Jesús seremos bendecidos. Recibiremos la bendición de Dios y viviremos en medio de la bendición como Abraham. Lo debemos saber, lo debemos creer. Y Jesús murió en la cruz y destruyó la muerte y el Seol y nos dio vida eterna. Por eso Jesús dijo, consumado es. Eso significa que Él terminó la desesperanza y a través de la cruz la esperanza es dada a todos. Nada hay bueno sino la esperanza. Por eso Jesús nos dice, venid todos trabajados y cargados, yo os haré descansar. Así nos da esta esperanza Jesús. Creyendo en Jesús, hermanos, Cristo
en lugar suyo, toma el pecado, la suciedad, la enfermedad, la maldición, el Seol, y lo liquida, y lo termina, y lo destruye, y le entrega la nueva esperanza. Y lo debemos pensar siempre en la congregación de nuestra iglesia. Tenemos mucha bendición. ¿Por qué? Es por la triple bendición y el quíntuple evangelio. Siempre lo guardamos en nuestro corazón. Lo hemos guardado en nuestro corazón. A través del quíntuple evangelio, Jesús destruye la desesperanza, y como vivimos con esperanza, teniéndolo en nuestro corazón, vivimos por fe. Por eso Dios nos bendice. Tened gozo, siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo. A través de la triple bendición, a través del quíntuple evangelio, creyendo en el quíntuple evangelio, si damos gracias en todo, la bendición de Dios sobreabundará en nuestra vida. No debemos olvidar de que Jesús dijo, consumado es. No me acuerdo de qué país, es que hace mucho, por eso no me acuerdo, pero estuve en una conferencia. Así era como nuestra iglesia. Yo oraba y predicaba, y un hombre se levantó y empezó a saltar. Ay, qué ceremonia tiene esta iglesia, porque puede saltar en medio del culto. Entonces yo dejé de predicar y yo le pregunté al pastor, ¿por qué esta persona está saltando? Es que no sé, yo tampoco. Es que ha llevado viniendo a nuestra iglesia 20 años, pero no sé la razón por qué siempre salta. Entonces yo le pregunté, ¿por qué usted salta? Entonces dice, yo no sé tampoco. Y después que nosotros llegamos a entender que él era cojo. El Espíritu Santo de repente le dice, consumado es. Entonces, después de 20 años, él por primera vez empezó a saltar. ¿Por qué usted saltó? Y consumado es. Tú empiezas a saltar, entonces sin darse cuenta él y el que estaba sentado en la silla de rueda por 20 años empezó a saltar. Entonces el pastor de la iglesia no supo la razón, no, yo tampoco, porque yo estuve por primera vez en esta conferencia. Jesús destruyó la enfermedad, la muerte. Nosotros debemos creer conociendo claramente el quíntuple evangelio, cómo aclara su fe, su vida. Tengo la llenura del Espíritu Santo, el perdón, la sanidad, la bendición material, vida eterna. Si usted tiene esta esperanza, para dar esta esperanza, el Señor fue crucificado y dijo, consumado es. Entonces, siempre mirando la cruz, ustedes deben vivir agarrados de la esperanza. No pierdan esa esperanza.
sino así piensen que ustedes están agarrados de esta esperanza, de esta cruz, y que vivan llenos de esperanza. El pensamiento debe ser claro, positivo, lleno de esperanza y tener sueños. Deben tener sueños llenos de esperanza, sueños esperanzadores, y viven con denuedo. Y si viven así la gente verá que ustedes están llevando vidas maravillosas. Hoy en día ustedes todos están llevando la cruz. Nosotros llevamos siempre la muerte de Jesús para que se manifieste la vida de Jesús también en nuestro cuerpo. Ustedes sí llevan la muerte de Jesús, la cruz de Jesús en su vida, en la esperanza de quíntuple evangelio sobreabundará en su vida. Y por el resultado de esta esperanza, usted será prosperado en todas las cosas que tengan salud, se prospera su alma. Ese milagro ocurrirá en su vida, creyendo en Jesús. No creemos superficialmente, sino creemos en Jesús, que nos da vida verdadera, esperanza verdadera. Ustedes siempre deben hablar a sus oídos de las palabras esperanzadoras, positivas, creativas, porque Jesús dijo: consumado es. Entonces mi vida está llena de esperanza, de gozo, porque está Jesús conmigo. Así debemos animarnos a nosotros mismos para que ustedes vivan felices. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es, Jesús acabó todo, entonces nada hay que hacer por ustedes. Nosotros, quienes hemos obtenido vida, debemos dar gracias infinitamente. Nos alegramos, nos gozamos, así oramos continuamente con acción de gracias. Si llevamos este tipo de vida, tendremos la felicidad incomparable. En el cristianismo, vida de Dios es dada a través de Jesús. La recibimos y disfrutamos por fe. Esta vida está llena de gracia y amor. Por la gracia y el amor de Dios, Dios le entregó vida a ustedes. Entonces, solo creyendo lo pueden poseer, lo pueden tener. En 1 Corintios del 9 al 10, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Ustedes, su espíritu está vivo, y el Espíritu Santo, como el viento, mora en ustedes, a través del cual usted puede tener comunión con Dios, puede recibir la gracia de Dios. Por eso ustedes pueden ser felices, no van a tener sed, sus espíritus viven eternamente, entonces tienen gozo. Vamos a cantar todos juntos el himno, la página 194 o 260. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el título de
la viuda y el juez. Mientras vivimos en este mundo tenemos varias dificultades, pero no debemos ser decepcionados ni desmayar por cualquier problema que tengamos, porque si nos acercamos a Dios y le pedimos ayuda, escuchará nuestra oración y nos responderá con ganas. Jesús nos dijo con la parábola de que debemos orar siempre y no desmayar. En la parábola de Jesús aparecen dos personajes. Uno de los dos es la viuda, la cual era la persona débil en la ciudad de aquel entonces. En el primer siglo no había nada que podía hacer una mujer que si moría su esposo era difícil sobrevivir y a veces tenían injusticias. Por eso en la Biblia salen muchas veces palabras que dicen que cuiden de los huérfanos y las viudas. No sabemos bien qué injusticia había tenido exactamente, pero sí que eran muy injustas. No había nadie quien la ayudara cuando tenemos a nadie y quien nos pudiera ayudar teniendo dificultades. ¿Cuánto estaríamos afligidos? Por eso la viuda fue al juez para resolver su caso injusto. El juez tiene la responsabilidad de traer el orden, pero él era injusto. Dios dijo que amara a Dios y al prójimo, pero el juez no temía a Dios y menospreciaba a las personas, al hombre. Era el peor juez, el juez más peor. Este tipo de persona no tendría ninguna razón para ayudar a la viuda débil, pobre, que no tenía nada que ver con él. No tenía ningún interés en el ruego de la viuda. Pero el problema era que la viuda le venía todos los días, día y noche. Venía todos los días y le molestaba mucho que ya no podía aguantarse. Y un día le vino un pensamiento de que tenía que hacerle caso, si no moriría por ser fastidiado. Por eso, no por tener compasión de ella, sino de mala gana, aceptó la solicitud de la viuda. Lo que Jesús nos quería enseñar es que debemos orar siempre y no desmayar siempre. Cualquier problema que tengamos debemos entregarlo a Jesús orando, ni desmayar, no debemos desmayar. 2 Corintios 4:8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. En la escritura de Samuel sale una mujer llamada Ana, la cual no tenía hijos, que Penina la irritaba, pero Ana no se peleó con Penina, sino oró a Dios, porque no se resolvería el problema peleándose con ella. Ella sabía bien quién podía resolverlo. Por eso oró a Dios y por la respuesta dio a luz Samuel, el gran profeta de Israel. David tampoco se peleó con Saúl. David sufrió mucho por Saúl, quien quería matarle siempre, pero David tenía varias oportunidades de matarle, pero no le mató. Más bien, cada vez que se encontraba afligido y en crisis, oró a Dios. En conclusión, por resultado, Dios mismo le exaltó y esa emoción que tuvo, así confiesa.
Habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío. De violencia me libraste. Así él recibió una gran salvación. Para tener respuesta fácil, debemos orar con la meta clara para tener la respuesta fácilmente. La viuda quien vino a ver al juez tenía la meta clara de que hiciera justicia de su adversario. Filipenses 2:13 está escrito, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si tenemos el sueño y el deseo dados por Dios, podemos orar hasta el fin sin desmayarse. Mirando el sueño, poniendo los ojos en el sueño y el deseo, debemos orar hasta el final. Si vemos la historia bien conocida de la carrera entre el conejo y la tortuga, la cual regularmente subió mirando la bandera de la colina, pero el conejo quedó dormido siendo arrogante en el camino después de haber corrido un rato. Por mucho que corriera con esfuerzo, si lo deja de hacer en medio, no puede lograr nada, sino debe ir hasta el final mirando la meta. La oración también debe hacerlo hasta el final, teniendo la meta clara. Y también la gente, si no tiene la respuesta directa, inmediata, queda frustrado. Mocos, saliva salen, lágrimas también me salen. El bambú llamado mozo, después de haber plantado durante 5 años, no tiene ningún cambio de crecimiento en el crecimiento, pero después de haber pasado 5 años, en un día crece 30 centímetros y en 6 semanas se crece hasta 15 metros. Entonces, en la oración también no debemos abandonar en el medio. ¿Por qué no tengo la respuesta? Si oramos hasta el final, en el momento de Dios, Dios lo responde, Dios lo logra. La obra de Dios a veces es invisible, no se ve con nuestros ojos. En el invierno pleno parece los árboles muertos y en el campo parece que no hay nada, pero siendo invisibles no significa que no están ocurriendo nada, porque dentro de las ramas de los árboles invisibles y dentro de la tierra, debajo de la tierra, están creciendo vidas. La oración es lo mismo, aunque si no se ve ningún cambio a nuestros ojos, no significa que no está ocurriendo nada, sino que aunque no se ven a nuestros ojos, Dios está escuchando nuestra oración y está obrando de manera invisible. Debemos orar clamando fervientemente. En Mateos 7 del 7 al 8, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá.
En Mateo 7:11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Orar clamando significa orar fervientemente. Los coreanos cuando oran reunidos, oran llamando 3 veces, Señor, Señor, Señor. Entonces los occidentales así se reían de eso, pero esos días todo el mundo dice que si nosotros oramos llamando 3 veces Señor, 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 Dios presta más atención. Esos días lo dicen. Me preguntan, ¿por qué ustedes oran clamando? Porque clamando, o si oran clamando, entonces se abren las ventanas del cielo. Durante mi ministerio de 60 años, no sabía mucho de ese significado de llamar 3 veces Señor, Señor, Señor. Yo he llegado a tener más entendimiento de llamar Señor, Señor, Señor 3 veces a través de nuestro pastor general Yong-Hun Lee. Si nosotros comemos bien y tenemos techo, no oramos clamando, no oramos fervientemente, pero si se encuentra en crisis, automáticamente ora clamando, gritando. Veamos a Esther. En Jeremías 33:3 está escrito, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cualquier problema que tengamos, si nosotros oramos sin desmayar, Dios hará milagros maravillosos. El enemigo más grande en la oración es desmayar. Si desmayamos, ya hemos perdido antes de haber peleado. En Números 32:9 está escrito, subieron hasta el torrente de Escol y después que vieron la tierra desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Por desalentados no pudieron entrar en la tierra prometida. Si desmaya, si queda así desalentado, ya ha perdido. Como el jugador de boxeo que se abandona en el partido solo en la primera ronda y renuncia. La oposición contra que peleamos no es un hombre, sino el espíritu malo. Aquí sale el adversario. Nuestro adversario es Satanás, que nos mata, hurta. Por eso, si nosotros oramos, no debemos retroceder abandonados. El Dios en quien creemos es totalmente diferente al juez injusto en Deuteronomio 10, del 17 al 18, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma hecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Dios es, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Dios es justo
ama al huérfano, a la viuda y al extranjero, y el que sacia todas las necesidades. Cuando oramos, debemos tener la fe de que Dios lo escucha sin falta. En Hebreos 11:6 está escrito, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando nos enfrentamos a grandes y pequeños problemas en nuestra vida, lo que debemos hacer es creer en Dios y orar a Dios fervientemente. El único quien pueda resolver nuestros problemas es Dios. Por eso, en cualquier situación donde nos encontremos, no debemos desanimarnos, sino orar a Dios confiando en Él. Si oramos, Dios mismo obrará y nos dará milagros maravillosos. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma debemos orar a Dios. He orado por muchas cosas. ¿Cuándo viene la respuesta? Cuando el corazón tiene paz grande, muy grande, y mi corazón se calienta, y cuando yo siento que Dios ha entrado en mi alma, abre tu boca, yo la llenaré. Así dijo Dios. Yo puedo sentir la presencia de Dios por la paz que siento, el gozo y la alegría que siento. Eso es. Y cuando no sabemos orar, ¿por qué orar si oramos 1 hora o 2 horas hablando en lenguas? Muy buenas cosas ocurrirán en nuestra vida. Un líder del grupo celular de una célula estaba atónito, pálido, su cara, su rostro, y me pidió que orara por ella juntamente. ¿Y que oro por usted? Es que mi esposo está en la provincia, él es conductor de un autobús, que él no llegaba a casa, entonces averigué que el bus de mi esposo está a punto de caerse en un acantilado. Está a punto de caerse. Que sálvale, sálvale. Entonces, escuchando este comentario, lloré así: oh Señor, está a punto de caerse, sálvale, sálvale, así. Me daba risa también, pero es difícil. Era: Señor, voy a orar hablando en lenguas, escúchame por favor. Entonces con esta hermana oramos 1 hora, 2 horas. Así mi corazón se brillaba así y tenía una gran paz. Y me llamaron. Es que en esa provincia nunca he visto ese tipo de milagro, que 2 ruedas estaban colgadas en el acantilado y no se rodaron. Y todos fueron salvos. Así Dios nos respondió. Si tenemos gozo, alegría, podemos orar hablando en lenguas. Cuando estamos afligidos, tenemos temor. Si oramos hablando en lenguas, con lenguas, así oren con lenguas, va a ser gran ayuda.
cuando hay gran tempestad en el mar grande. Esta dificultad puede ser vencida orando.